Arqueomanía. Bienvenido a Arqueomanía. Hoy conoceremos la Cueva de los Casares, enclavada en el Alto Tajo de Guadalajara, donde no solamente habitó el hombre de Neandertal, sino que además conoceremos la mejor muestra de arte paleolítico de toda la meseta. Después vamos a visitar Cástulo, un importante yacimiento, primero ciudad íbera, después ibero-romana, que dominó, que controló toda la comarca del Alto Guadalquivir. Cuadernos de campo. Cueva de los Casares. Sobre el desfiladero que cierra el río Linares, en el Alto Tajo de Guadalajara y en el término municipal de Riba de Saelices, se erige soberbia una torre atalaya que domina el valle desde su posición estratégica. Bajo la torre se abre la gran boca de la Cueva de los Casares, un importantísimo yacimiento del Paleolítico que debe su nombre a los restos del poblado hispano-musulmán que existió en la ladera desde el siglo X hasta el siglo XIV. Cuando hoy he llegado a la Cueva de los Casares, lo primero que he pensado es que los grandes yacimientos no se encuentran por casualidad en los sitios, siempre hay un motivo, ¿no? Y me recordaba en la Cueva Negra, que está en Caravaca de la Cruz, en el desfiladero de la Encarnación, que recuerda mucho a este lugar, ¿no? Un desfiladero, en este caso el Valle de los Milagros, una prominencia, una gran cueva, una gran entrada, que además no solamente habitaron en la prehistoria, sino que se ha prolongado la sombra en el tiempo, ¿no? Hay yacimientos hispano-musulmanes, en el Valle de la Encarnación lo había de todos los periodos. La arqueología nunca es casualidad, siempre tiene un motivo y claramente este lugar dominaba el valle y por tanto fue estratégico desde la antigüedad. El amplio vestíbulo de la Cueva de los Casares se abre hacia el sur, la mejor orientación para las épocas frías. La Cueva de los Casares probablemente sea el más completo yacimiento del Paleolítico medio y superior de toda Castilla-La Mancha. Además de sus sorprendentes grabados, tanto en calidad como en cantidad, destaca una importante ocupación neandertal. Normalmente se ha dicho que en la meseta hay poco neandertal, ¿no? Que el neandertal es más propio de las zonas costeras, cálidas. ¿Qué nos dice la cueva al respecto? Hoy sabemos que la ocupación neandertal de los Casares se produjo en torno a hace unos 44.000 o 42.000 años. Esto lo sabemos por dos cuestiones. En primer lugar, porque justo en lo que podríamos llamar el suelo de la ocupación neandertal, que es esta colada estalagmítica, que es una formación típica de las cuevas, hemos hecho varias dataciones y la más reciente de ellas nos dio una datación de unos 48.000 años. Eso nos da una datación relativa de la ocupación neandertal y por tanto sabemos que dicha ocupación, que se corresponde con este paquete rojo de limos que vemos ahí, tuvo que producirse de forma más reciente a 48.000. Y posteriormente lo que hemos obtenido también son algunas dataciones de carbono 14 sobre los carbones encontrados asociados a la industria de los neandertales, a las piedras talladas de los neandertales y que nos han dado una cronología de en torno a 42.000 años. En ese sentido tenemos dos dataciones que las dos confluyen en una cronología que podemos considerar más o menos segura para la ocupación neandertal de la cueva. Sabes que hay un debate muy interesante, ¿no? Entre la relación entre neandertales y Homo sapiens sapiens y nosotros, ¿no? Hay personas que entienden que nos hibridamos, que coexistimos, otros que nunca coexistimos en el tiempo y otros directamente que los exterminamos. ¿Qué te dice a ti la cueva al respecto? ¿Se detecta convivencia y un hiato de tiempo amplio? Actualmente, para el interior de la península ibérica, es decir, la región donde nos encontramos, no tenemos una convivencia de neandertales y Homo sapiens, porque las últimas cronologías de neandertales con los datos en la mano hoy en día son precisamente estas que tenemos aquí, entre 44 y 42, hay algunos otros yacimientos. Hay yacimientos que apuntan a la cronología más recientes, pero están puestas muy en duda. En ese sentido, en el interior de la península ibérica parece que incluso no se llegaron ni a ver las caras. Si no hay presencia humana, por tanto no fueron los sapiens o no fuimos nosotros quienes expulsamos a los neandertales, ¿por qué hay neandertales hasta 40, 42.000, 44.000 años? ¿Por qué desaparecen de la meseta y hay cronología más actual en otro lugar? La parte superior de la secuencia, que es el nivel B, que es este que tenemos aquí, nos indica un ambiente completamente distinto, un ambiente frío, de paisajes abiertos, y en ese nivel no encontramos ya ocupación neandertal.
La hipótesis que nosotros podemos formular a partir de esos datos es que el nivel atemperado se corresponde con la ocupación neandertal y que el posterior, del que no tenemos cronologías, pero que tiene que ser más reciente, de 42.000 años, se corresponde ya con un momento en el que de aquí ya se han ido, porque en fin, hacía mucho frío, estamos a 1.100 metros y seguramente con los datos actuales parece que donde se fueron fue a las costas, donde sí hay yacimientos con cronologías más recientes. Miles de años después, nuestros antepasados sapiens sapiens tomaron posesión de la cueva y dejaron, desde hace 26.000 años hasta hace unos 12.000, cientos de grabados en sus paredes y algunas pinturas rupestres, muchas de ellas de gran calidad. Los grabados más antiguos serían gravetienses, tras lo que encontramos los solutrenses y los más recientes magdalenienses. Toros y uros, ciervos y caballos conforman sus motivos más frecuentes. ¿Qué significa la Cueva de los Casares para el arte prehistórico español? La Cueva de los Casares, si estuviera con una publicación adecuada y estuviera suficientemente difundida, sería probablemente la cueva mejor de grabados de España. En la península ibérica es probablemente uno de los yacimientos Prinkers, de los mejores sin duda ninguna, en cuanto a grabados sin duda. Parece que hay fauna fría, ¿no? Un posible rinoceronte lanudo, sí. Un glotón. Durante mucho tiempo se ha dicho que la fauna fría significaba que se había hecho la plasmación, el grabado, en un momento frío, y eso no es necesario en absoluto. Y no es necesario que exista fauna fría para que exista frío y para que esto se realice en un momento frío. De nuevo, como ya nos ocurriera en la cueva de Hornos de la Peña y en la cueva de Altamira, la aparición en la Cueva de los Casares de más de 20 antropomorfos nos llama poderosamente la atención. Todos ellos presentan un aspecto similar, con rasgos intermedios entre animales y hombres que conforman inquietantes figuras. Si los artistas paleolíticos trazaban con perfección naturalista la figura de ciervos, caballos, cabras y otros animales, ¿por qué entonces esos antropomorfos erguidos, de cabezas alargadas e indefinidas y brazos extendidos? ¿Qué querían representar? Lo que sí es excepcional, completamente excepcional en la Cueva de los Casares, es la presencia de antropomorfos, que es completamente única, absolutamente excepcional, numéricamente sorprendente. Y eso es un hecho perfectamente peculiar. Tanto que el abate Breil en su momento, tomando como ejemplo uno de los antropomorfos que aquí tenemos, que parece estar arrojándose al agua, propuso que en las zonas secas, un buen representante sería la Cueva de los Casares, se harían ritos de lluvia y de humedad para fomentar la lluvia, un poco como sacar a San Roque en las procesiones actuales. Uno va viendo, como tú has dicho, cabras, ciervos, caballos perfectamente dibujados. Se ve que el artista que lo hace tiene la capacidad y el dominio, ¿verdad?, de hacerlo perfecto. Sin embargo, los antropomorfos son una figura extraña, ¿no? Los antropomorfos masculinos siempre se animalizan, es decir, se componen de un modo mixto entre animal y hombre, y se distinguen por la postura, por la posición de los pies y a veces por las manos. Pero las caras son siempre animales, prácticamente siempre. ¿Por qué se hace eso? Inevitablemente porque se busca hacerlo, porque la destreza que tienen los autores para realizar las otras figuras, naturalmente permitiría que se hicieran figuras humanas perfectamente retratos reales. No se hace así porque no se quiere. ¿Por qué? Porque lo que se representa, no solamente en los individuos humanos, sino también en los animales, no es ningún retrato, ni ninguna figura concreta, sino una especie de arquetipos que sirven para componer una simbología de comunicación, de dicción, de lenguaje. Bajo la atenta mirada de los antropomorfos, que parecen custodiar la cueva, nos adentramos hasta una sala profunda, en la que domina un bellísimo grabado de un león. También hemos podido observar lo que parecen ser animales de periodos muy fríos, como el rinoceronte lanudo o el glotón. Y algunas pinturas de caballos y de motivos geométricos conocidos como testiformes. La Cueva de los Casares supone uno de los grandes hitos del arte paleolítico en España, y sin duda alguna las nuevas investigaciones supondrán un importante avance para su conocimiento con respecto a los trabajos clásicos de décadas anteriores. Un gran yacimiento con un enorme potencial científico y artístico por conocer y divulgar. Paisajes arqueológicos. Teide.
Historias de la arqueología. Cástulo. Diversos enclaves arqueológicos en España poseen la categoría de míticos. Cástulo es uno de ellos, desde que comenzara a ser excavado por un pilar de la arqueología española, José María Blázquez. Más allá del trabajo de investigación científica, hay que reconocerle a Blázquez su intervención en dos asuntos capitales. Primero, la adquisición por el Estado de los terrenos de la antigua Cástulo, que eso sucede en el año 72 y son casi 70 hectáreas de terreno. Seguramente sin la intervención del profesor Blázquez no estaríamos aquí hoy, así de sencillo. Y el otro asunto es que él ha sido siempre muy prolífico y además siempre se ha rodeado de un equipo muy amplio. De manera que han sido cientos las publicaciones nacionales y extranjeras, libros, artículos, comunicaciones a congresos que han salido de ahí. Quizá el tema que más atrajo en su día al profesor Blázquez fueron las necrópolis ibéricas. De hecho, como resultado de ese trabajo, tenemos la sala que tenemos dedicada al mundo funerario ibérico en el Museo Arqueológico de Linares. Me parece, si no estoy equivocado, que la última publicación ya póstuma que tiene está dedicada a la patena del Cristo en Majestad, por cierto. Y la primera reseña que se hizo del mosaico la hizo él también en una revista local, Siete Esquinas. Cástulo es la puerta de la cabecera del Guadalquivir y la guardiana de las viejas minas de plata que hicieron morder el polvo a Cartago durante la Segunda Guerra Púnica. Hay ciudades que son arrasadas por una batalla y otras que parecen confiarse a su genius loci. Eso les permite pactar con los invasores y no ser condenadas al olvido. Cambiar de rey y de costumbres a cambio de permanecer es, si se quiere, una adaptación. Cástulo es una de esas ciudades. Su traspaso a Roma le proporcionó centenares de años de vida. Cástulo siempre ha jugado como a dos bandos. Cuando le interesaba era pro-cartaginés y cuando le interesaba era pro-romano. El enclave ibero-romano es un yacimiento prolífico y en cualquier momento puede aparecer un nuevo hallazgo. Un elemento distintivo de Cástulo son sus murallas ciclópeas. Excavar estas impresionantes defensas ha llevado mucho tiempo y esfuerzo. Son muy peculiares. En una de sus puertas o falsas puertas pudo haber una especie de santuario o gran monumento religioso. En esta sucesión de hallazgos, que últimamente aumentan el esplendor del registro de Cástulo, figura un león íbero. Nos lo encontramos aquí, eso sí, 1 metro más arriba de tierra, ¿no? Salió porque tuvimos que ampliar la excavación. La excavación se nos quedaba justamente en este ámbito de aquí. Entonces, como vimos todo este lateral, que parecía una puerta de un vano, pues pudimos ampliar la excavación estos metros más, el par de metros más, para ver y en sección todo lo que teníamos atrás. Entonces, justamente cuando teníamos esta altura, de aquí así, en esta zona, fue donde ya apareció el león. Estaba boca abajo, entonces empezó a salir la parte trasera. Lo excavamos en ese mismo día. Lo encontramos por la mañana en torno a un poquito antes del desayuno, a las 10 de la mañana, y ya a las 6 de la tarde ya vino todo el cuerpo ya de la grúa, porque ya lo habíamos excavado, ya habíamos excavado también la planta. Pero la postura que tenía atrás y las patas, la manera que estaba apoyando, yo pensaba que iba a ser una esfinge. Sí es cierto que, claro, estamos en Cástulo y esa posturilla lo tiene la esfinge. Íbamos pensando que si fuese la esfinge, pues cómo tendría la ala, pero no, nos quedamos sin ala y ya cuando íbamos viendo el hueco que iba y ya salió ya parte trasera de la melena, ya vimos que era el león. Tiene un tallado con la piedra en horizontal, es esquemático, pero a su vez muy realista y muy natural, ¿no? Cuida muchos detalles, como por ejemplo la melena del león, que tiene así muy voluminoso.
los ojos almendrados, ¿no? El rasgo con la lengua afuera y la postura que tiene, ¿no? En el que está apoyado sobre las patas delanteras. Luego también tiene la figura inferior con unos rasgos no occidentales, ¿no? Podríamos hablar africanos, en el que tiene también esquemáticos unas líneas de escarificaciones en las mejillas, en la frente, ¿no? Es esquemático, pero a la vez sabes perfectamente lo que estás viendo, es muy realista. Piezas de esta índole pueden verse también en el Museo de Espera, en Cádiz y en otros lugares. La detección de nuevas estructuras, de edificios que permanecen en el subsuelo, ha dado un salto de calidad en Cástulo, gracias al empleo de nuevas tecnologías como los vuelos con dron y el LIDAR. Así se ha descubierto una enorme estructura. Esta tecnología nos permite discriminar la vegetación y hacer un análisis detallado de microtopografía gracias a los vuelos que se han hecho con esta tecnología. Y la respuesta llegó, como decimos, sola una vez que eliminamos toda la vegetación, todo el olivar que cubre todo el entorno de Cástulo. Vimos unas alteraciones bastante considerables al norte de la ciudad, unos 500 metros, una explanada de 400 metros por 100 de ancho, que prácticamente no deja lugar a dudas de que se trata del circo de la ciudad de Cástulo. El hecho de que Cástulo contara con un circo era algo que no teníamos seguro, si sabemos con seguridad que contaba con un anfiteatro, que tenía un teatro. Del circo contamos con algunas referencias, pero solo referencias en las que se hace mención a juegos circenses, pero nunca se menciona hasta ahora que hayamos localizado en epigrafía o en otros elementos el hecho de que exista este edificio, el circo. Pensamos que una ciudad como Cástulo sí debería contar con una infraestructura de este tipo y esta tecnología nos ha permitido comprobarlo, no solo comprobarlo, sino casi verificarlo, ¿no? La búsqueda del foro romano ha llevado al descubrimiento de un complejo religioso que tiene una explicación compleja. En su proximidad se han hallado piezas de culto judío y también algunas paleocristianas, como esta patena de cristal en la que se ve a Jesús sin barba. Entendemos que es la primera arquitectura cristiana que documentamos en Cástulo. Lo que es significativo que esa primera arquitectura religiosa cristiana esté encima de otro lugar que pensamos que es el templo del emperador. Uno de los edificios anejos al complejo religioso cobijaba un tesoro arqueológico de esos que hacen temblar los gabinetes, el llamado Mosaico de los Amores. Esta es la Piazza Navona, en Roma. Un día estuvo aquí el terrible circo de Domiciano en que se celebraban carreras de cuadrigas. Tito Flavio Domiciano fue el último de los Flavios. No resulta sencillo seguir su rastro, ya que sufrió la damnatio memoriae del Senado. Fue el único emperador en sufrirla. Se derribaron sus arcos, se fundieron las monedas y se eliminó su nombre de cualquier registro público. En Éfeso, Turquía, hemos hallado una escultura suya en el museo local y los restos de lo que fue su templo de culto imperial en la célebre Vía de los Curetes. También en Turquía, en Hierápolis, se pueden ver los restos de una avenida o foro edificado bajo su reinado. Muy cerca, la tradición cristiana ubica el lugar de martirio de San Felipe. Lo sacamos a colación porque Domiciano puede tener mucho que ver con el complejo de culto de Cástulo y con su Mosaico de los Amores. Estamos en el centro monumental de la ciudad romana de Cástulo, en época romana, y dentro del centro monumental en un edificio muy singular. Todavía tenemos sobre el edificio muchas más preguntas que respuestas, pero venimos sosteniendo la hipótesis de que puede tratarse del templo de Domiciano, la sede del culto imperial de Domiciano. Es un sitio singular por las circunstancias que concurren. Nos maravilla el estado de conservación del mosaico, que obedece a algo tan sencillo como que nunca se acabó la obra, de manera que fue un proyecto fallido y por tanto no tiene el desgaste que el uso en el tiempo hubiera producido.
En general, sabemos por los datos que ahora mismo tenemos que nos estamos moviendo o en los últimos años del siglo I o en los inicios del segundo, que coincidiría con las circunstancias de la caída de Domiciano, del cambio de régimen que incluye su asesinato, y de ahí también la ruina, la queremos entender como una consecuencia de la damnatio memoriae que dicta el Senado inmediatamente después de su muerte, que a efectos prácticos consiste en borrar cualquier referencia a este emperador de los registros públicos. Estamos en una de las salas, pero hasta ahora reconocemos 4 como esta al menos, quizá un poco más pequeñas de tamaño que esta, cada una independiente y separadas por una serie de patios. Es una planta que no reconocemos en otro sitio, no hay ningún otro lugar donde podamos decir es parecido a este. Nos movemos en esos datos con la cronología y el destino. Y eso es lo que nos hace pensar en Domiciano. Digamos, hay una continuidad religiosa en el uso del suelo a través del tiempo. Y luego también lo entendemos como algo simbólico. El Domiciano también, para los cristianos, era uno de sus demonios particulares. De manera que el templo cristiano surge sobre el templo al emperador, que queda literalmente a sus pies. Lo sorprendente es que entre un hecho y otro se generó una ruina, y esa ruina se mantuvo cuando la ciudad sigue viva alrededor. Se generó una ruina. Si hubiera en esa sede del culto imperial una sala especialmente dedicada al culto de la diosa Venus, debajo de ella de la Madre Roma y, por qué no, de la emperatriz Domicia, podría ser esta sala. De manera que en el emblema lo que se sostienen son una serie de ideas en torno a la diosa Venus. En el mosaico, en los ángulos del emblema, tenemos representadas las estaciones. En este caso personifica la primavera, el verano, el otoño, el invierno, o, si lo quisiéramos ver de otra manera, la infancia, la juventud, la madurez, la senectud. El mosaico, espléndido, ha sido recreado infográficamente. Y es que en el yacimiento de Cástulo se toman muy en serio la difusión y las nuevas tecnologías. Gracias a estas tecnologías, por ejemplo, en Cástulo contamos con algunos puntos de realidad aumentada, se facilita visualmente acercar al visitante a una información que nosotros disponemos, gracias a toda la documentación que hemos ido obteniendo durante las excavaciones arqueológicas. Es imprescindible visitar el Museo de Linares para conocer los vestigios materiales que van emergiendo de Cástulo. Allí están los vasos griegos, las armas de hierro, el león y los primeros mosaicos excavados. Cástulo pervivió hasta época andalusí y fue, durante centenares de años, una verdadera encrucijada. Fragmentos. La Cueva del Arco. Aunque lo parezca, no estamos en Monument Valley, ni este es el arco sagrado de los indios navajos. Estamos mucho más cerca, en Murcia, en el karst de los Losares. Desde aquí se domina el Valle del Segura, territorio de Cieza. Este arco debió de ser un poderoso reclamo para los habitantes prehistóricos del sudeste. Un equipo dirigido por Ignacio Martín Lerma y Didac Román está escudriñando hasta el último rincón de este inmenso sistema calizo. Sus cuevas están dando datos a mansalva y arte rupestre que nadie esperaba encontrar por aquí. Un destructivo incendio dejó al descubierto varios accesos al interior del karst. A pesar de la aparente aridez, el trazado y extensión del karst parece de un lugar mucho más húmedo. La Cueva del Niño presenta una sucesión de salas de gran belleza geológica. En sus proximidades está la Cueva de las Cabras, que alberga un repertorio de pintura figurativa, pero también esquemática. De acceso más complicado es la llamada Cueva de Jorge. Allí, majestuoso, un caballo solutrense preside la escena. El karst no deja de ofrecer frutos apetecibles.
A unos centenares de metros de andar por tierra de nadie, el gran arco que da nombre a la cueva aparece en un horizonte quebrado. Es posible que este espacio sea una verdadera mina para comprender el paso entre las poblaciones neandertales y las de los hombres anatómicamente modernos. Pues estamos en un lugar, yo creo que único, ¿no?, de la propia región de Murcia. Esto es Cieza, y concretamente es el paraje de Almadene, una especie de oasis verde, con mucha vegetación, con mucho árbol, y que encierra en todo el lugar pues rincones tan espectaculares como el que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Un lugar que a nosotros nos llama la atención, nos ha pasado bajando la ladera y de pronto encontrárnoslo delante, y seguro que les pasó lo mismo a ellos en el pasado. Tenemos desde el Neolítico hasta periodo musteriense, hasta el Paleolítico medio, pasando por varias fases del Paleolítico superior, por lo cual es un lugar que ha sido un imán a lo largo de toda la historia. En la Cueva del Arco hay arte rupestre y restos de cultura neandertal. Hay una buena parte que se ha erosionado. En las paredes se puede ver una línea blanca que marca un poco la línea de erosión de sedimento que nos falta y que sí que estaba aquí. Y esa parte que nos falta es la que encontramos en el nivel superficial, donde encontramos materiales tanto del Neolítico antiguo, con unas cerámicas muy decoradas, muy impresionantes, impresas e incisas, que tendría unos 6.000 años aproximadamente, con algunos materiales que nos remiten a momentos seguramente del Magdaleniense, de hará 12.000, al Solutrense final, hará unos 18.000 años, del cual tenemos, por ejemplo, una punta escotada, una punta de muesca. Por debajo de este nivel, que es prácticamente los primeros 10 centímetros, es donde aparece realmente el primer nivel conservado, y muy bien conservado, que es un nivel del Gravetense antiguo. Tenemos unas dataciones que nos remiten hace entre 30 y 31.000 años. Y precisamente este Gravetense, lo más importante que hemos encontrado son 3 hogares. Tenemos 3 hogares perfectamente conservados, con unos carbones de un tamaño inusual para lo que habitualmente encontramos, con una preparación de base, etcétera, etcétera. Bueno, y mucho material gravetense asociado, como puntas de la gravet, por ejemplo. Y ya por debajo de este nivel gravetiense tenemos todo este gran nivel que estamos excavando ahora mismo, que es el paquete del Paleolítico medio del Musteriense. Es donde estamos encontrando industria lítica, básicamente, y unas piezas, sobre todo raederas, que también nos están dejando bastante impresionados por su calidad. Pues la fauna, la verdad es que estamos muy contentos porque según nos vamos adentrando en la cavidad, la fauna está cada vez mejor conservada, que ya sabes que es un punto a favor dentro de la interpretación del yacimiento. Tenemos de todo tipo, de menor escala, como pueden ser lagomorfos, característicos de una entidad como es una cavidad como esta, y luego tenemos de mayor tamaño, bicápridos, caballos, ciervos y sobre todo muchas piezas dentarias, que es casi lo que siempre mejor se conserva. La Cueva del Arco, con su inigualable pregnancia, su arte delicado y su registro tecnológico, bien puede convertirse en uno de los hitos de la prehistoria en España. Yo creo que estamos, pues, como solemos decir, en la punta del iceberg, ¿no? Estamos con la sonrisa inicial de saber que nos quedan muchos años de trabajo en este complejo, pero todavía nos faltan muchas cosas que responder, porque como ves no es un yacimiento fácil de interpretar, porque son muchos yacimientos dentro de un mismo lugar. La semana que viene os llevaremos hasta el interior de una cueva inédita en Cantabria, la Cueva Auria, y os mostraremos el maravilloso arte rupestre de la Cueva de Hornos de la Peña. La importancia de la vascularización cerebral en la evolución humana será explicada por Emiliano Brunner. El yacimiento del Cabezo Redondo de Villena nos llevará hasta la Edad del Bronce.